Doctor Godofredo, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Eric. ¿Cómo está? Doctor, 2 minutos e iniciamos, ¿le parece? Voy a hacerle la presentación. Ya, va a salir un ratito, sí, en un minuto regreso, pero no le está bien. Un ratito. Ya listo, doctor. Invitamos a todos los participantes a completar el link de asistencia, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom. Y ahí, finalizando la presentación del ponente, el gastroenterólogo pediatra, poder realizar las dudas, inquietudes que tengan al respecto del tema a tratar, que es reflujo gastroesofágico en pediatría. Ya, Eric, listo. Un minuto, por favor, doctor. Muy buenos días con todos los presentes. Los saludamos desde la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, Ministerio de Salud, e invitamos a participar de esta telecapacitación programada para hoy viernes 2 de diciembre del 2022, a horas 10:30 de la mañana, con el tema reflujo gastroesofágico pediátrico, a cargo del gastroenterólogo pediatra Godofredo Milton Talavera Chávez, Paz presidente de la Federación Médica del Perú, quien labora en el Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña, invitado por la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, Ministerio de Salud. Muy buenos días, doctor Godofredo. Buenos días, Eric. Más bien, gracias por la oportunidad de poder compartir un tema que, como vamos a ver, es bastante frecuente en la consulta gastroenterológica pediátrica, ocupa el tercer lugar con un 20 a 25% de todas las consultas. No sé si me puede permitir compartir pantalla. Está como coanfitrión. Sí. Si hubiese inconvenientes, doctor, me lo manda por interno, por el WhatsApp, y yo lo paso. Se me complica un poco. Ya, pásemelo, por favor, doctor, por el WhatsApp, y yo le voy presentando. Usted me dice la que sigue, la que sigue. Yo no encuentro para poder compartir. ¿Cómo? Dice al lado de chat o al lado de la manito, Ya, ahí dice compartir pantalla. acá tengo pause store recording. No, antes, De la manito no hay nada. pásemelo, doctor, yo se lo paso, no hay problema. No tengo. Por el WhatsApp. Espérate, mejor voy a pedir ayuda, ¿ya? Dame un minuto. Sí, doctor. Quiero compartir pantalla y no puedo. Con todos los presentes, en cuanto se va superando esta falla técnica,
Los invitamos, por favor, a completar el link de asistencia, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom. ¿Sí se visualiza la pantalla, doctor? Ya, ahora sí, gracias. Gracias. Ciérrame la puerta. Listo. Gracias. Bueno, gracias por la oportunidad de compartir un tema, como les había mencionado, bastante común para la especialidad de gastroenterología pediátrica. El reflujo gastroesofágico es el tercer problema más frecuente en la consulta de la especialidad de gastroenterología pediátrica, ocupando un 20 hasta 25%. Es la tercera patología después del estreñimiento y del dolor abdominal. Produce una gran variedad de síntomas. Como sabemos, pues hay el reflujo fisiológico que se va a producir hasta a los 18 meses, y esto muchas veces nos va a hacer confundir, ¿no? Entre lo que es realmente un reflujo fisiológico, entre comillas, que va a pasar después de algunos meses, máximo a los 18 meses, y el reflujo no patológico, que incluso muchas veces pone en severo riesgo de vida a los pacientes, ¿no? La gran mayoría de pacientes no requieren estudios, ningún tipo de estudios, solamente hay que hacer la evaluación, como es para todas las enfermedades, una buena historia clínica, y si vemos pues que el paciente tiene regurgitaciones, tiene vómitos, sufre mucho los bronquios, o sea, tenemos que hacer una historia bastante, digamos, como es para todas las enfermedades, una historia bastante exhaustiva, y al final solamente un 2% de todos aquellos niños que vienen con reflujo como diagnóstico van a requerir estudios. Hace algunos años se hacía pues mucho abuso de los exámenes auxiliares, pero sin embargo ya desde hace ya casi 10 años las academias tanto americana como la europea de gastroenterología pediátrica hizo algunas recomendaciones que lo más importante cuando uno sospecha de esta enfermedad por la clínica debe dar el tratamiento. Y con tratamiento la gran mayoría pues van a mejorar, muy pocos no mejoran, y ese grupo es menos o cercano al 1% que van a requerir algunos estudios. Dentro de la definición de reflujo viene a ser el ascenso del contenido gastroduodenal, no necesariamente, como ya les mencioné, sobre todo en los menores de 18 meses, es enfermedad. Muchos de los niños, como vamos a ver posteriormente, tienen regurgitaciones, no una vez, sino muchos incluso 6, 8 veces, y a pesar de eso se considera dentro de lo fisiológico. La presentación es muy variable, tenemos de lo más ¿no? simple, que es el fisiológico, pequeñas regurgitaciones que los pacientes dicen el botar el chanchito, el cortadito, ¿no? Hasta aquellos pues, que hacen apnea y ponen en riesgo su vida, ¿no? Las principales manifestaciones son la regurgitación y el vómito. Dentro de la patogénesis viene a ser el ascenso del ácido y contenido duodenal. Acá hay que mencionar que muchas veces nosotros nos preocupamos por el ácido. En realidad, cuando es el contenido gástrico, que es en base ácido, es mucho más fácil de tratar que cuando se trata del contenido duodenal, ¿no? Este es mucho más difícil. El esfínter esofágico inferior en los niños es muy corto y muchas veces está sobrepasando ligeramente el diafragma, y eso permite que haya más reflujo. En algunos años atrás se pensaba que el reflujo se producía porque había una hipotonía del esfínter esofágico inferior. Sin embargo, en los pacientes diagnosticados por esta enfermedad solo se encontraba hipotonía en un 20%. Los niños tienen relajación espontánea y transitoria del esfínter esofágico inferior mucho más frecuente que los adultos. Hay que recordar que el adulto normalmente pues come 3 veces al día y a veces pues ¿no? a media mañana, a media tarde.
Sin embargo, pues los niños pequeños a veces lactan cada 2 horas, incluso menos, y estamos hablando de 10 a 12 veces. Su forma de lactar también implica que traen aire, y al expulsar el aire muchas veces sale pues el contenido gástrico. Dentro de los elementos anatómicos, acá podemos ver pues que es muy corto el esfínter esofágico inferior. La porción intraabdominal es también corta. El ángulo de His es más obtuso, y eso hace más agudo, y eso hace que salga, pues esté más derecho el estómago y permita con más facilidad que salga el contenido gástrico hacia el esófago. Los factores que predisponen al niño a hacer reflujo, tenemos que tiene un movimiento esofágico no progresivo en las primeras semanas, sobre todo pues que el niño no ha nacido a término. El ángulo de His es más obtuso, ¿no? Que facilita la salida del contenido gástrico. Escasa porción de esfínter esofágica interior, es pequeño. El esfínter esofágico muchas veces es supradiafragmático, y eso también facilita el reflujo. La baja presión basal del esfínter esofágico inferior en un 20%, como habíamos mencionado. Relajación postprandial prolongada, ¿no? En el caso de las personas, ¿no?, de los escolares, adultos, estas son muy cortas. En los niños pueden durar hasta minutos. Mucosa en roseta, que está presente en el adulto, que son repliegues en la mucosa del esfínter esofágico inferior, que de alguna manera cierran en algo el esfínter esofágico. Y la hernia hiatal, también acá mencionar que hace muchos años atrás, ya no hablamos de décadas, se pensaba pues que había una relación directa entre hernia hiatal y reflujo. Actualmente ya esto está descartado. Dentro de la etiología tenemos pues trastornos de la motilidad, ¿no? Hay enfermedades, neuropatías, ¿no? En niños diabéticos, vaciamiento gástrico retardado, niños que la calidad de saliva no es la adecuada, la producción de saliva en un lactante pues es de 15 hasta 20 mililitros por kilo, ¿no? Entonces, por día, a veces esto está reducido y entonces no facilita la limpieza del esófago. Disminución del volumen y de los movimientos del esófago, se produce más en el sueño, sobre todo cuando el paciente pues, está en posición de supina. Presión intragástrica aumentada, ya sea por tumoraciones, a veces hasta por estreñimiento, pacientes que sufren de tos, por ejemplo, que hace aumentar la presión intragástrica y facilita el reflujo. También se postula que estimulación de algunas terminaciones nerviosas facilitan el reflujo. Alergia a la proteína de leche, anormalidades motoras, incluso se habla de trastornos endocrinos como la hipogastrinemia, la colecistocinina aumentada, el aumento de prostaglandina E2, ¿no?, que facilita pues, la irrigación y se produce cuando hay inflamación. Entonces ahí se produce un círculo vicioso. Como vemos, dentro de las causas pues, de reflujo son multifactoriales, ¿no? De los factores de riesgo, el tipo de material regurgitado, ¿no? La pepsina es mucho más dañina que el ácido, ¿no? El ácido clorhídrico, la bilirrubina, que hace daño cuando ya el esófago está lesionado. Si el esófago está indemne, la bilirrubina le va a hacer muy poco daño. El reflujo se ve favorecido por el aumento del flujo sanguíneo. Cuando hay inflamación, aumenta el flujo sanguíneo y aumenta la prostaglandina E2, y esto favorece el reflujo. Y ya se postula que podría estar relacionado a la herencia, sobre todo pues a alteración del cromosoma 13. Hay familias que tienen esta alteración y casi todos sufren de reflujo. Acá les mencionaba cuántas veces el niño puede regurgitar o vomitar por día, ¿no?
hasta un 50% de 0 a 3 meses hacen 1 a 3 días y más de 4 un 15%. A los 4 a 6 meses vomitan 1 a 3 veces un 65% de niños y más de 4 veces 22%. Y a los 7, 9 meses, como vemos, ya empieza a bajar 1 a 3 veces un 20% y más de 4 veces un 5%. Se supone que esto que es fisiológico al año y medio ya desaparece. El reflujo gastroesofágico funcional, como ya les había mencionado, se produce en el primer año y medio de vida, o sea, hasta los 18 meses. Raro es que haya vómitos enérgicos, generalmente pues son pequeñas cantidades de regurgitación. El niño generalmente duerme tranquilo, rara vez va a producir vómito, regurgitación cuando está dormido, y estos pacientes no requieren propiamente pues ningún tipo de prueba diagnóstica, ¿no? Siempre cuando uno tiene niños que vomitan o regurgitan, tenemos que descartar la enfermedad hipertrófica del píloro. Ya sabemos pues, que eso se produce a partir de la tercera semana hasta el mes y medio, ¿no? En casos extremos hemos visto hasta 2 meses y medio, 3 meses. Estenosis pilórica, membranas, sobre todo en los pacientes Down, regurgitan mucho, y ellos siempre están asociados, o un buen grupo está asociado a membranas, sobre todo duodenales, duplicaciones intestinales, ¿no? Dentro de lo más frecuente. El reflujo patológico primario, si la sintomatología no se resuelve hasta los 18 meses o si hay complicaciones, ¿no? Acá ya puede aparecer esa fajitis, el paciente rechaza los alimentos, al final termina con desnutrición, son frecuentes los episodios de regurgitación, de vómitos durante el sueño, los pacientes hacen incluso apnea, sobre todo los lactantes, y en mayores de 1 año a veces el paciente ya empieza a controlar el vómito, pero hace pues la rumiación, dolor retroesternal, rechazo de los alimentos. Reflujo gastroesofágico secundario se va a producir en pacientes que han sido operados, por ejemplo, de fístula traqueoesofágica, de estenosis esofágica, aquellos pacientes que sufren quemaduras esofágicas extensas, entonces ya no se vuelve a recuperar el patrón que es fisiológico, ¿no? De las contracciones progresivas de la parte de boca hacia el ano, ¿no? Entonces se pierde este tipo de movimientos. Pacientes con síndrome de vómitos recurrentes, cuando el paciente tiene episodios respiratorios severos, ¿no? Muchas veces la tos, ¿no?, permanente hace que el paciente refluya más. Y es frecuente en pacientes que tienen problemas neurológicos, ¿no? Los pacientes que están totalmente postrados, ¿no? La digestión pues enlentece, y esto muchos son desnutridos, debilidad muscular, y esto también favorece los reflujos, ¿no? Pacientes con síndrome de Down, ¿no? Hay algunas enfermedades que nosotros debemos diferenciar del reflujo, y esto va a ser sobre todo pues en ese pequeño grupo que nosotros le estamos dando tratamiento y no hay mejoría, ¿no? Y en las primeras semanas tenemos que descartar hipertrofia congénita del píloro. Cuando ya el paciente empieza a ingerir alimentos, ¿no? A veces tienen pues estenosis o membrana con algún orificio que permite el pasaje de líquidos, sobre todo, ¿no? Sabemos que los niños pues al inicio se van a alimentar con leche, que es un líquido, y ya cuando empiezan a comer empiezan a dar más reflujo, más vómito. Ya mencioné la corrección quirúrgica de fístulas, alergia a la proteína de leche de vaca, asma, el SOVA o síndrome obstructivo bronquial, fibrosis quística y los problemas del sistema nervioso central. Dentro del cuadro clínico, las regurgitaciones son muy comunes, se producen en 60, 90%. Los vómitos
en 65-80%, y eso hay que mencionar que es más, ya cuando el niño crece, ya más difícilmente vomita, aprende a controlar. La esofagitis en un 60%, y hay una relación directa con los cuadros respiratorios, dependiendo los diferentes trabajos, van del 25 al 80%. Un promedio de 49% está asociado a problemas respiratorios. Los niños mayores ya manifiestan el dolor retroesternal en un 42%, dificultad para ingerir alimentos, a veces por el dolor rechazan la inflamación, y el vómito, el dolor, el rechazo a alimentos, la inflamación del esófago que produce hipercatabolismo, termina produciendo una desnutrición en los pacientes. Otros síntomas ya mucho más severos es la apnea, ¿no? Que sobre todo se produce en la noche, síndrome de muerte súbita, y hay enfermedades pues asociadas tanto pues otitis, alteración de la dentina, pólipos laringeos, una serie de otras patologías que va a ser secundario al reflujo. El síndrome de Sandifer, que es una posición que adapta el paciente tratando pues de estirar la columna a nivel cervical, haciendo pues posiciones de la cabeza que trata de evitar que sube el ácido. Y ya le mencioné también algo del síndrome de cabeza y cuello, de la otitis, la alteración de la dentina y todo lo que sea, pues la laringe, incluso pólipos, alteraciones de las cuerdas bucales. Y las complicaciones severas se considera alteración del estado nutricional. Acá también, aparte de la inflamación, interviene el rechazo de los alimentos, los vómitos, y muchos pacientes llegan a hacer estenosis, lo cual no permite que se alimenten adecuadamente. Enfermedades respiratorias, ¿no? Hay muchos neumólogos que ven a los pacientes, le dan su tratamiento, le vuelven a dar y no mejora los problemas de asma, SOVA. Vienen a gastro, le damos tratamiento para reflujo y se va, acaba el problema respiratorio, ¿no? Son pacientes pues que van a requerir mucho tratamiento, algunas pruebas especiales, y esto significa un alto costo, muchas consultas, y finalmente también puede llegar a veces hasta fallecer el paciente por falta de ingesta de alimentos. Dentro del diagnóstico existen una serie de pruebas, ¿no? La más simples, que va a ser los rayos X, endoscopía, pHmetría, gammagrafía, manometría, impedancia y test de fluido. Dentro de la radiología, es una prueba que nos va a permitir caracterizar el reflujo en 3 grados, ¿no? De acuerdo al tercio del esófago que esté comprometido. Si es el inferior, 1er grado; si llega al reflujo hasta el esófago, de tercio medio, 2º grado; y si llega al tercio superior, es de 3er grado. Y cuando hay aspiración a los bronquios, ya se habla del 4º grado. Es una prueba que tiene una sensibilidad de 50%, ¿no? Y un diagnóstico excesivo de 30%. Hay que dar sustancia varitada, y hemos visto que muchos lactantes pues tienen las regurgitaciones transitorias, y esto nos puede hacer confundir como si fuera algo patológico. Además de ver el esófago, hasta dónde sube el material de la sustancia contrastada, o sea, hasta qué nivel tiene el reflujo, nos permite ver el vaciamiento gástrico, y a veces nos permite ver pues, estenosis, úlceras, y en la vía respiratoria las bronquiectasias, que son una complicación del reflujo severo por mucho tiempo. La ecografía, como sabemos, es un procedimiento inocuo, ¿no? No emite radiación. La sensibilidad es 65%, y se ve en el esófago ecos brillantes avirragados de micro burbujas llenando el esófago inferior, ¿no? Y también la ecografía nos permite a veces descartar obstrucciones distales. Para hacer una buena ecografía
se necesita mucho tiempo. Ese es el inconveniente. Hay que estar, pues, normalmente sabemos que nuestros establecimientos de salud no dan más allá de 20, 15 minutos para una ecografía, y para hacer un buen estudio ecográfico para diagnosticar reflujo se requiere a veces más de una hora. La endoscopía tiene una sensibilidad de 80-85%, que aumenta la sensibilidad cuando uno hace biopsias. Cuando hay esofagitis es el examen de elección, y la ecografía, la endoscopía sí nos permite evaluar hernia yatal, a veces membranas, estrecheces, ¿no? Estenosis, ¿no? Ulceraciones, y nos permite ver directamente la mucosa y poder tomar biopsia, ¿no? La biopsia, ya habíamos dicho, también va a mejorar la sensibilidad. Hay aumento de eosinófilos, metaplasia de la capa basal, hiperplasia de la capa basal. Un inconveniente es que los equipos no siempre están disponibles, pero esto cada vez se va superando más porque, como sabemos, pues, actualmente ya muchos centros hospitalarios tienen ya endoscopios disponibles. La endoscopía no visualiza trastornos motores, ¿no? Como cardias incompetentes, a veces hay hernia por deslizamiento. Siempre es recomendable hacer biopsias, a pesar de que la mucosa no esté eritematosa, porque se ha visto que hay reflujo gastroesofágico no eritematoso. Y lo vuelvo a mencionar, que la endoscopía es el examen de elección cuando uno sospecha de esofagitis. Antigua clasificación se clasificaba en 4 grados, era la de Savary, y actualmente la que se usa es la clasificación de Los Ángeles. Grado A es cuando hay ruptura de mucosa, menos de 5 milímetros, sin pasar pliegues. Grado B cuando hay más de 5 milímetros, pero sin pasar pliegues. El grado C ya pasan los pliegues, pero es menos del 75% de la circunferencia del esófago. Y grado D es cuando hay ruptura de mucosa, que pasa el 75% de la circunferencia del esófago. Ahí tenemos, ¿no? Ahí se puede ver el grado B, se ve claramente, el C también y el D, ¿no? El grado A vemos muy poco compromiso, el B sí vemos unas líneas, y el C ya vemos, pues, que ya toma más superficie de la circunferencia, y el D vemos hasta que está con bastante fibrina todo alrededor del esófago. La pH-metría, cuando salió, se consideraba que era el gold standard, y algunos autores consideraban que diagnosticaba el reflujo en más del 95, algunos hasta casi 100%. Sin embargo, cada vez la sensibilidad y especificidad va disminuyendo a menos del 80%, y cuando hablamos de lactantes es mucho menor. Los lactantes se alimentan muy seguido y alcalinizan el contenido del estómago, y como sabemos la pH-metría solo detecta contenido ácido, ¿no? Permite hacer estudios durante el sueño y vigilia en diferentes posiciones, pero se requiere de un tiempo prolongado, ¿no? Se hace como si fuera un Holter que hacemos en los adultos, en un tiempo de 18 a 24 horas. Dentro de los criterios para considerar reflujo, de los 5 primeros se tiene que tener 2 para considerar reflujo, y basta el 6º para que se considere reflujo, ¿no? La frecuencia mayor de 1.5 por hora, o sea, 36 al día. Porcentaje de pH que es menor del 4%, que sea menos del 6%, sea más del 6%, acá estamos hablando de más o menos hora y media. Número de episodios de más de 5 minutos, que sea 0 por 3 por hora, o sea, más de 8 al día. Porcentaje de episodios más de 5 minutos, más del 12%. Si hay 8, tiene que haber por lo menos 2. Tiempo de eliminación del ácido mayor de 4 minutos. Y como le dije, el último, que basta que tenga un episodio de reflujo de más de 20 minutos, se considera reflujo.
Hay limitaciones técnicas, no evalúa el reflujo alcalino, ¿no? Ese es un problema cuando hay el reflujo duodenal o en niños pequeños, como les mencioné, que se alimentan frecuentemente y alcalinizan pues, su contenido gástrico. No cuantifica el volumen del reflujo, no detecta el reflujo postprandial precoz, que hemos visto que se produce en las relajaciones transitorias, y ahí da un falso positivo. No es un buen predictor de esofagitis. No se repite, no hay una adecuada reproductibilidad, la severidad de la respuesta no se relaciona con la sensibilidad del paciente, y como sabemos, pues los lactantes, ¿no? ¿Cuál es reflujo normal o cuál es patológico? Y otro problema que también se encuentra es que igual que el paciente cuando se le coloca pues un tubo endotraqueal hasta que se adapta demora días, igual cuando se coloca el sensor, que es como una sonda, va a demorar a veces 2 a 3 días a que se adapte el paciente y no nos aumente las náuseas. Acá tenemos, ¿no? Más o menos el sensor se pone a 2, 3 centímetros, la unión esofágica superior, y a 5 centímetros de la unión esofágica inferior. La gamografía, un tiempo se usaba mucho, sobre todo pues era por los neumólogos. La sensibilidad es 40%, es bastante baja, y cuando se hace una placa a las 24 horas, se mejora al 60%, ¿no? Esto nos permite, sobre todo se usa para observar aspiración pulmonar, y esto hay que hacerla a las 24 horas, ¿no? Y también permite evaluar el vaciamiento gástrico. Se administra tecnesio 99 por vía oral, brinda datos del tránsito esofágico, motilidad y vaciamiento gástrico, y puede poner de manifiesto la presencia de material radioactivo en el árbol tráqueo-bronquial. Hay que tener cuidado en los pacientes que tienen pues, trastornos de deglución, que a veces es una aspiración y no es un reflujo. La manometría, en niños realmente no hay hasta ahora pues unas tablas cuál es la presión de diferentes segmentos y a las diferentes edades, ¿no? Como ya les mencioné, puede hallarse presión disminuidas en el esfínter esofágico inferior y amplitud de contracciones con alteración del peristaltismo en un 20% de pacientes. Puede observarse en reflujo gastroesofágico funcional, útil en el pronóstico. Cuando el esfínter esofágico inferior es muy hipotónico, va a haber pobre respuesta, ¿no? Y permite también hacer el diagnóstico diferencial. La calasia, como sabemos, no hay tono en la parte distal. La hernia hiatal, la unión la vamos a encontrar en el tórax. En los pacientes diabéticos con esclerodermia también va a haber disminución del tono. La manometría, se pone pues el balón a nivel del esfínter esofágico inferior y se mide la presión. La impedanciometría, ¿no? Múltiple intraluminal, es una nueva técnica, y esta, a diferencia de la pH-metría, detecta tanto contenido ácido como alcalino, aire líquido solo o sólido, y facilita el estudio de factores directamente relacionados con la motilidad, velocidad y progresión, y el tiempo de aclaramiento y motilidad sectorial, ya que a diferencia de la pH-metría, que tiene 2 sensores, acá hay de 5, 7, 9, y la diferencia de distancia entre sensores nos permite hacer esta medición. Esta pH-metría impedancia se puede asociar a registros convencionales como la manometría o pH-metría para conseguir datos complementarios. Este es más o menos la impedanciometría. Cada cuadradito significa un sensor, ¿no? En este caso tenemos 9 sensores. Y si uno quiere hacer la medición, lo puede hacer entre sensor y sensor, ¿no? Y esto nos va a facilitar cuánto se demoró en aclarar, por decir, la parte superior, media del esófago, y qué cantidad de volumen subió.
Los test de fluidos son nuevas técnicas y se usa para el oído, pulmón y esófago. Estos test de fluidos sí tienen relación directa con reflujo gastroesofágica. Tenemos que cuando hay presencia de pepsina en la infusión del oído medio de niños, con otitis medio crónica, el reflujo es la causa de la otitis. Cuando hay presencia de lactosa, glucosa, pepsina y macrófagos cargados de grasa en el lavado bronquialveolar, esta es producida por aspiración secundaria a reflujo. Y cuando hay presencia de bilirrubina en el esófago, se relaciona a reflujo duodeno gastroesofágico y, como ya se mencionó, refractario al tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Dentro del manejo del reflujo, el objetivo fundamental es aliviar los síntomas propios de la enfermedad, los vómitos, regurgitaciones, pirosis, y evitar las complicaciones que se pueden presentar, esofagitis, aspiración, desnutrición, la apnea, etc. Los cambios de estilo de vida se recomiendan en caso de obesos severos, que bajen de peso. No se debe usar chupón, porque el chupón, sobre todo en niños pequeños, sabemos hace que trae más aire y al salir el aire va con contenido gástrico. Se recomienda ejercicios moderados. Dentro de la dieta vamos a pasar a desarrollar y también los cambios posturales. ¿Qué alimentos afectan el tono muscular del esfínter esofágico inferior relajándolo? Tenemos chocolate, menta, picantes, especies, ácidos. Alimentos ricos en grasas, frituras, bebidas que contengan cafeína, té, gaseosas, alcohol, tabaco. Los lactantes con desnutrición por enfermedad de reflujo pueden ganar peso con dieta hipercalórica y algunos incluso se requiere nutrición enteral con sonda nocturna. Respecto a las fórmulas antirreflujo, realmente no se ha visto que tengan ningún beneficio en el paciente que realmente tiene un reflujo patológico. En el paciente que tiene reflujo fisiológico, al ser una fórmula que tiene pesantes, no va a permitir a veces que haya regurgitaciones y el paciente ya no vomita y eso da un alivio a la mamá. Pero en el patológico, el ácido se va a seguir produciendo y va a seguir subiendo al esófago y va a seguir inflamando. Entonces, además, al tener espesantes, la digestión o el vaciamiento gástrico siempre se retarda y esto también es una posibilidad que haga que aumente el reflujo. Por lo tanto, no se recomiendan fórmulas antirreflujo. Dentro de la terapia postural, los estudios en lactantes han demostrado disminución significativa de los episodios de reflujo en la posición prono, cuando se compara con la supina. Pero hay que tener presente que la muerte súbita se relaciona a la posición prona en menores de 6 meses y ahora hasta de 9 meses, esta posición debe evitarse. Por lo tanto, se aconseja la posición, así como en los niños mayores de 1 año y adolescentes, de medio lado izquierdo y elevar la cabecera. Esto tiene las mismas ventajas que la posición prono. Dentro del tratamiento tenemos los neutralizantes de ácido, ¿no? Antiácidos, antagonistas H2, inhibidores de bomba protona. Dentro de los ácidos, lo único que tiene algún beneficio es el sucralfato, que mejora, pues, sobre todo cuando hay esofagitis, mejora la repetilización de la mucosa, y por eso el sucralfato tendría alguna ventaja, pero por máximo 2 a 3 semanas. Dentro de los bloqueadores de receptores H2, ¿no? Acá tenemos pues el de mayor uso, es la ranitidina, tenemos en vía oral, parenteral, y se puede dar a cualquier edad. Acá he demostrado beneficios solo en la esofagitis leve o moderada. Va a bloquear el ácido en un 65%. No tiene muchos efectos colaterales y, como ya mencioné, es fácil de administrar porque hay vía oral y también endovenosa. Dentro de los inhibidores de bomba de protones son los más efectivos, ¿no? Bloquean el ácido en un 90%.
Dentro de la edad pediatra tenemos lo que están autorizados para usar en lactantes, inclusive el lansoprazol, omeprazol y esomeprazol, ¿no? Acá está indicado en pacientes con reflujo patológico severo con o sin esofagitis refractaria al tratamiento médico convencional, ¿no? Tenemos además en los niños el vaciamiento gástrico es muy frecuente y tenemos los proquinéticos, y dentro de los proquinéticos tenemos metoclopramida, que se puede usar por vía endovenosa por cortos periodos. Recordar que el tratamiento del reflujo va cerca de los 6 meses en promedio, entonces no está indicada salvo en los estadios iniciales. Actualmente nosotros usamos, sobre todo en lactantes, la domperidona, que la tenemos en gotas. La cisaprida ya sabemos que fue retirada, pero en algunos países la siguen usando y es una molécula que ayudaba en nuestro medio bastante al reflujo. La cinataprida, levosulpirida, mosaprida, que son nuevos, la levosulpirida también en gotas. Y el otro tratamiento del reflujo, aparte de los proquinéticos y antiácidos, tenemos que es las dilataciones esofágicas en casos que se produzcan estenosis. Los mejores resultados en nuestro medio, y sobre todo para la edad pediátrica, es inhibidores de bomba más domperidona. Hay tratamientos en investigación con inyección de polímeros, aplicación esofágica intraluminal, cauterización por radiofrecuencia, ¿no? Intentan regresar la competencia del esfínter esofágico inferior sin los riesgos y costos de la cirugía, y en Estados Unidos ya hace más de 20 años están en estudio experimental, hasta ahora no concluyen si sirve o no sirve. Esto más o menos es la aplicación, ¿no? Se reduce la luz, cauterización, se hace una quemadura y eso hace que también se reduzca la luz del esfínter esofágico inferior y esto evitaría el reflujo, ¿no? La terapia de mantenimiento se da cuando uno da su tratamiento por 4 o 6 meses, suspende el tratamiento y en menos de 3 meses vuelven los síntomas, se continúa con la terapia. Si los síntomas regresan después de 3 meses, se da tratamiento intermitente o terapia a demanda, ¿no? Mientras tenga molestias, se da, deja de tener, se suspende. Y más o menos esto es la idea para dar el tratamiento. Los inhibidores de bomba, en el caso de omeprazol, es de 1 a 3 miligramos, hasta 3, 4 por kilo. Y se puede empezar, pues, si es severo, a doble dosis, o sea, 1 miligramo mañana y noche, lo que hacemos. Si ya va mejorando, el paciente no es muy severo, se puede dar 1 miligramo por kilo. Incluso ya si el paciente es leve o ya está bastante mejor, se baja a la mitad de dosis. Y se puede terminar con ranitidina, ¿no? Que es más fácil de administrar y menos costosa. A pesar que ahora ya los inhibidores de bomba, sobre todo el omeprazol, pues se puede encontrar 20 o 10 tabletas por un sol, ¿no? Se ha bajado bastante. Las indicaciones quirúrgicas, cuando los síntomas no responden a la terapia con inhibidores de bomba de protones, no son eliminados completamente. Cuando hay complicaciones como estenosis en niños ya más grandes, esófago de Barrett, alteración de las cuerdas bucales, bronquiectasias, a pesar con el tratamiento con inhibidores de bomba de protón. Cuando el paciente mejora pero no quiere seguir tomando medicamentos, es aquel que le suspendemos a los 6 meses de tratamiento, pero al mes vuelven los síntomas, le damos otro curso y otra vez al mes, entonces tendría que tomar siempre y no requiere tomar. Acá hay que recordar que los pacientes que no responden a terapia con inhibidores de bomba y protones son los menos indicados para cirugía. Y acá vemos pues que un grupo especial son los pacientes con trastornos neurológicos, parálisis cerebral infantil, ¿no? Síndrome de Down, que muchas veces entran a operarse y después de 1, 2, 3 meses otra vez vuelven a lo mismo.
Entonces, estos pacientes no son los más indicados, lo que se ha visto que son los mejores pacientes, son los que sí responden, no aquellos que no responden. En un momento se decía que el Helicobacter empeoraba el reflujo, sin embargo ahora ya se sabe que no tiene nada que ver. Existe evidencia que muestra que la infección por el Helicobacter pylori no tiene efecto en el reflujo y su erradicación no empeora los síntomas, ¿no? Eso es todo, gracias. Si tienen preguntas. Muy agradecido, doctor Godofredo, por esta presentación, por este tema de tanta importancia y que se vivencia en el día a día, tanto en los consultorios del nivel primario, en los consultorios de hospital y en las mismas casas de las familias. Doctor, nos preguntan con respecto a cuál es el mejor tratamiento que se puede utilizar para evitar los reflujos gastroesofágicos en un inicio. Ya, como hemos dicho, esta es una enfermedad que no necesitamos hacer análisis, solamente hacer un buen interrogatorio. Lo primero es que si el paciente no tiene compromiso, ¿no? De su estado nutricional, que no tiene problemas bronquiales, nosotros tenemos que partir fraccionando la dieta. Si el paciente toma por decir, 6 onzas cada 4 horas, nosotros le decimos, tome 2 onzas, espere 15 minutos, le da las otras 2 onzas, espera otros 15 minutos, le da las otras 2 onzas. Lo segundo es la posición. Ya hemos dicho que hay que levantar la cabecera más o menos 20 centímetros, que va a unos 35 grados, y el paciente que duerma del lado izquierdo. Puede ser cualquiera de los dos lados, pero del lado izquierdo se favorece el vaciamiento gástrico. Y si esto no es suficiente, o el paciente ya tiene síntomas, ¿no?, de compromiso, pues, de nutricional o tos, ya empezamos con el tratamiento con inhibidor de bomba, ¿no?, que al inicio puede ser 2 miligramos por kilo, dividido en 2 dosis, y más o menos una gota de domperidona 20 minutos antes de 3 alimentos al día, ¿no? Esa es más o menos la forma como se inicia el tratamiento, y se cita al paciente entre 2 a 3 semanas para ver si hay o no mejoría. Dependiendo de eso, podemos incluir, pues, alginato, que a veces puede ayudar algo, o en todo caso ya añadimos, aparte de esto, ya hacemos un mayor fraccionamiento en la dieta, ¿no? Ya no darle, pues, las 6 onzas cada 15 minutos, sino de repente darle, o sea, las 6 onzas, dije 2 onzas, 15 minutos, otras 2 y 15, total media hora. Si no, ya le damos, pues, su alimento cada 2 horas, ya no le damos las 6, sino 4 onzas, 2 onzas, 2 onzas, y a las 2 horas le volvemos a dar otras 4 onzas, ya para que lo mismo que se alimenta al día, pero más fraccionado. Doctor, nos preguntan con respecto a que si es adecuado ante la presencia, o sea, la madre va a consulta o el padre va a consulta con el niño, y como está con vómitos, no hacen mayor estudio con ese niño, y directamente o les colocan Gravol o están utilizando el lidón. Sí, nosotros sabemos que el Gravol, ¿no?, es para pacientes, pues, que van, por ejemplo, una intoxicación alimentaria, que te está vomitando 6 veces vómitos, pues, ¿no? O, por ejemplo, tiene una infección, va a tener una diarrea viral y por rotavirus y empieza a vomitar 4 o 6 veces, ¿no? Ahí sí está indicado la vía endovenosa, ¿no? Incluso nosotros acá, yo, porque habla particularmente, ha trabajado unos buenos años en emergencia, y más o menos esas son las indicaciones, ¿no? Pero si el niño regurgita, tiene 2, 3 vómitos al día, nosotros le podemos dar la domperidona y decirle que ese es un cuadro, decirle el fraccionamiento de dieta, la posición, y siempre que regresa, como sube ácido, hay que proteger el esófago, tenemos que dar inhibidor de bomba. Preferimos el inhibidor de bomba a la ranitidina, particularmente
En un momento, pues los inhibidores de bomba eran costosos. Ahora ya, como les mencioné, hay bastante accesibilidad, han bajado mucho los costos y se puede dar. ¿Qué inconveniente tenemos con los inhibidores de bomba? Que vienen en gránulos o tabletas o en polvo. Entonces, dependiendo ¿no? Las cápsulas, a veces los gránulos se remojan 3, 5 minutos y el lactante lo pasa sin ningún problema, los polvos ya pues es un líquido, es mucho más fácil, pero eso también aumenta el costo, ¿no? Invitamos a los participantes a poder realizar las preguntas, dudas o inquietudes que tengan utilizando el chat del Zoom. A ver, perdón. Acá en el chat, a ver si hay preguntas. Doctor, nos preguntan ¿cuál es la importancia del sobrepeso en esta enfermedad? Ya. Sí, se ha visto que el sobrepeso, digamos, el paciente tiene asociada muchas otras cosas, la inamovilidad, ¿no? Y esto hace pues que los músculos sean mucho más laxos, el paciente está más predispuesto a hacer los músculos más laxos, a que regrese el alimento. Y la otra cosa es que el obeso, al ingerir gran cantidad de alimentos, también pues el estómago está mucho más lleno y esto hace que también se predisponga a que haya mayor posibilidad de regurgitar. El otro inconveniente, también algunas enfermedades asociadas, ¿no? Que pueden ser el estreñimiento, que es muy común en obesos, y los trastornos ya endocrinos, y de ellos principalmente la diabetes, que o resistencia incluso a la insulina, que hace que se relaje más el esfínter esofágico. Doctor, nos preguntan con respecto al uso de los prokinéticos. ¿Por qué tiempo podría mantenerse o por qué tiempo tendría que darse? Ya, la domperidona realmente nosotros no hemos encontrado ningún inconveniente, a diferencia de otros prokinéticos que sí tienen más efectos secundarios. Nosotros la damos en promedio 4 a 6 meses y hacemos la evaluación después de recibir el tratamiento. Si el paciente no retorna con síntomas, ya pues ya no se usa, pero si retorna y hay que volverle a dar, entonces a veces ya usamos alguna alternativa, cambiamos de prokinético. En este caso, en la edad pediatra le estamos usando particularmente acá en el hospital la levosulpirida y la mosaprida, ¿no? La cinataprida es un poco más, también hemos usado en algún momento, pero en este momento por costos y mayor cantidad de laboratorios que la tienen, usamos la levosulpirida y la mosaprida. Entonces se va alternando, ¿no? Porque de todas maneras los efectos secundarios de los prokinéticos siempre están descritos, incluso con la domperidona, sobre todo pacientes que tienen cardiopatías, entonces hay que usar con cierto cuidado y si es necesario usar cursos más largos de 4 o 6 meses, hay que cambiar el prokinético, a diferencia de los inhibidores de bomba que se puede seguir usando sin ningún problema. Doctor, nos preguntan con respecto a lo que es la alergia a la proteína, la diferencia o el diagnóstico diferencial entre la alergia a la proteína de la leche de la vaca y la enfermedad de reflujo gastroesofágico. La alergia a la proteína de leche de vaca va a ser una enfermedad que dentro de sus componentes o sus síntomas va a ser uno que favorece la regurgitación, ¿no? La alergia tiene, aparte, enronchamiento en la zona de la boca, cuando ingiere leche o leche de vaca, incluso la leche materna que se puede producir, sobre todo en los primeros meses. El paciente va a estar irritable, va a hacer deposiciones con moco y sangre, ¿no? Incluso si nosotros le hacemos una
colonoscopía vamos a encontrar una colitis nodular, o sea, nódulos por el colon, el paciente va a tener anemia, o sea, es otro signo. Pero sí favorece también los vómitos, y eso también tenemos que tenerlo en cuenta, pero ya viendo esa diferencia. El paciente que tiene reflujo es que retoma y regurgita, ¿no? Si uno le mejora la posición, le fracciona, va a mejorar. Si es por alergia a la proteína de leche, hagamos las modificaciones de posición o de fraccionamiento de la dieta, no hay ninguna mejoría. Doctor, nos preguntan con respecto a, Hay un, en el nivel primario, ¿ya? El uso del Gaseovet y simeticona, si ayudaría en los niños lactantes, toda vez que es el único medicamento que se tiene a la mano. Mire, la regurgitación va a ayudar cuando el paciente es intolerante a la lactosa, traga mucho gas. ¿Eso por qué? Porque la simeticona, al mejorar las burbujas de aire, va a evitar que el paciente esté eliminando el chanchito, que ya le mencioné en un momento. El chanchito sube con contenido ácido y eso podría lesionar. Entonces, al evitar la acumulación de gases, sí de alguna manera va a mejorar a algunos pacientes, ¿no? Pero ese no es el tratamiento de fondo. El tratamiento de fondo es un inhibidor de bomba y un proquinético. Los inhibidores de bomba pueden estar, creo que hasta más barato que la simeticona que puso ahí la marca, ¿no? Quizás igual que la simeticona genérica, pero sí es, ahora como le he mencionado, pues hay omeprazole que venden 10, 12 tabletas por un solo, o sea, es bastante cómodo. Y ya hay una pregunta también sobre el origen genético. El reflujo se está evaluando que tiene relación con el cromosoma número 13. Se han encontrado muchos familiares, ¿no?, con una alteración, y estos tienen, la gran mayoría de estos familiares, reflujos. Ese es algo que ya está propiamente confirmado, ya que ya hay bastante evidencia. Muy agradecido, doctor, por esta presentación, por este tema. Y nos preguntan, doctor, en la práctica diaria que usted tiene dentro de los pacientes con la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿cuál es la principal causa que usted está encontrando en estos casos? Bueno, dentro de las causas, nosotros dividiendo ya el reflujo, porque el reflujo es una enfermedad, como les había mencionado, es lo que es patológico de lo que no es fisiológico. La mayoría de niños que vienen es un reflujo fisiológico, y muchos de ellos, no, al ser fisiológico, van a mejorar con fraccionamiento de dieta y cambio de posición elevando la cabecera, ¿no? Y el patológico, nosotros pues nos llegan de todo tipo, ¿no? El patológico hay que darle tratamiento y es una enfermedad que debe corregir después de 4 o 6 meses de tratamiento. Dentro de lo que ya no sería reflujo, sino se producen las regurgitaciones, lo que encontramos muy frecuente son las membranas a nivel de duodeno, o estenosis, ¿no?, a veces incluso secundaria a una úlcera. Hemos tenido casos de acalasia que muchas veces ha sido manejado como si fuera reflujo. O sea, eso ya es 1% de pacientes o menos que son considerados reflujo, y que al hacer algunos estudios especiales como la endoscopía se puede diagnosticar, ¿no? Ese es más o menos, nosotros, como ya había mencionado, la gran mayoría pues ocupa el tercer lugar. O sea, es algo muy frecuente que vemos. Hay que recordar que nosotros también somos un instituto y casi vienen pacientes de todos lados. Un agradecimiento muy especial al doctor Godofredo Milton Talavera Chávez, paz presidente de la Federación Médica del Perú, por haber aceptado la invitación de la Red de Salud Abancay para tocar este tema tan importante y tan común en los hogares
de cada una de las regiones. Reciba los saludos de la directora ejecutiva de Infosalud, Infosalud Minsa, la licenciada Edith Betsabe Pariona Valer, del director regional de la Dirección Regional de Salud Apurímac, el doctor Renan Ramos Morón, de la directora de la Red de Salud Abancay, Magíster Janet Indira Pichigua Bernales, y de todo el equipo de Infosalud que hace día a día denodados esfuerzos para poder llevar a sus hogares diferentes temas. Muy agradecido, doctor Godofredo. Lo esperamos en una nueva fecha con un nuevo tema para poder hacer la ponencia respectiva. Gracias por la oportunidad más bien y a sus órdenes para el momento que quieran compartir con el que habla algún tema, sobre todo la especialidad de gastroenterología. No tengo ningún inconveniente. Gracias una vez más. Muchísimas gracias, doctor. Felicitarlo por una excelente ponencia. Saludos de los participantes, tanto de la plataforma Zoom como de la plataforma YouTube, por la presentación, por el tema expuesto el día de hoy. Muy buenos días, doctor, y muchísimas gracias. Muy buenos días con todos los participantes e invitamos a culminar de llenar el link de asistencia, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom. Muy buenos días, doctor.